Este es mi 10º libro y de alguna manera reúne toda la investigación que se desarrolló con posterioridad a la aparición de mi primer libro en 2006, que se llamó Violencia en las escuelas. En este caso me dediqué a investigar los problemas de conducta y de comportamiento, todo lo que tiene que ver con la conducta individual y el comportamiento social de los niños y los adolescentes, y a pensar fuertemente cómo se está planteando en la actualidad la temática de la violencia en las escuelas a través de un nuevo modo de nombrarlo, que es el tema del bullying. Los contenidos de este libro tienen que ver con los resultados de la investigación de un seminario que yo coordino hace 10 años, que se llama Seminario Violencia en las Escuelas, que a lo largo de estos 10 años ha tenido diferentes sedes en diferentes instituciones que han tenido la amabilidad de tomarlo como parte de sus programas. En la actualidad, la sede del seminario es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las fuentes de las que me nutro en esta investigación son varias. La principal tiene que ver con mi consultorio. Yo hace 22 años que hago clínica con niños, adolescentes y padres vinculados a problemas de conducta y a niños y adolescentes involucrados en problemáticas de bullying y de violencia en las escuelas. La segunda fuente más importante para mí de investigación tiene que ver con un trabajo que yo vengo sosteniendo desde hace 15 años, que es el asesoramiento y la consultoría con instituciones de nivel inicial, primaria, secundario y universitario, y desarrollo aquí dentro de mi consultorio grupos de supervisión de docentes que vienen a plantear la problemática que se desarrolla dentro del aula, y en donde lo que yo intento hacer es no solo encontrar respuestas para ver qué hacer con los chicos, sino trabajar fundamentalmente el lugar de ese docente frente al conflicto. La idea central de este libro tiene que ver con salirnos un poco de la propuesta tradicional del típico manual que da recetas para determinadas problemáticas. Yo soy un convencido de que las recetas no funcionan, porque lo que generamos en el docente es una dependencia permanente sobre aquel profesional que está constantemente dando recetas y diciendo lo que hay que hacer. Con esta estrategia lo que yo intento es que el docente se nutra de un recurso que le sirva para no tener que estar consultándome todo el tiempo, y para que a partir de esta estrategia de pensarse a sí mismo le permita ayudar al grupo a pensarse a sí mismo, a un niño, a un adolescente a pensarse a sí mismo, y que esta posibilidad de resolución de un conflicto sirva no solo para un conflicto puntual, sino que les sirva para la vida. Bueno, la originalidad que tiene este libro es que plantea algo que habitualmente no plantean los libros que tratan la temática del bullying, que es poder pensar que la dinámica del bullying dentro de una organización escolar tiene 4 protagonistas. Un matón o autor intelectual. Obviamente tenemos otra persona que se posiciona en el lugar de la víctima, que es quien es el objeto del maltrato del matón. Después hay un personaje bastante interesante, que es el personaje del colaborador. Yo lo llamo el secuaz, que es aquel personaje que es el que ejecuta concretamente la acción de maltrato, porque en general el matón es el autor intelectual de la dinámica que se va a desarrollar, pero nunca es el que, o no siempre es el que ejerce la acción de maltrato. Requiere de un colaborador, que yo lo nombro como el secuaz, como no es el autor intelectual, es otra víctima del matón a quien utiliza para desarrollar la acción de maltrato sobre los demás. Y claro, por consiguiente, un último protagonista, que es un testigo silencioso, o varios testigos silenciosos, que diría que son los que le dan consistencia a la dinámica del bullying. Es decir, una dinámica de bullying no existe si el matón, es decir, el autor intelectual, no se nutre de una gran cantidad de personajes que no participan de la escena, que no son víctimas directas de la escena de maltrato, pero que son testigos silenciosos y por ende necesarios para que el matón se transforme en un líder, aunque ese liderazgo sea negativo. Lo que yo planteo en este libro, a diferencia de muchos otros materiales escritos sobre bullying, es que estos 4 protagonistas, para poder desarrollar la conducta de matón,
de testigo silencioso, de víctima o de colaborador, tienen que tener una personalidad previa. Es decir, nadie se transforma en un matón, en una víctima, en un testigo silencioso o en un colaborador si no hay elementos de la propia personalidad, de la propia historia, del contexto familiar en el que se han criado, más o menos adverso, para que se desarrolle esta conducta. No hay ninguna alternativa, de ninguna manera, no hay ninguna alternativa de que alguno de estos personajes no tenga una personalidad previa. Se transforman en alguno de estos personajes porque hay un elemento de la propia historia que los condiciona para desarrollar esta conducta. Si nosotros no intervenimos en la infancia y en la adolescencia, estas conductas van a desarrollarse y se van a profundizar y se van a transformar en adultos con problemáticas muy graves. Bueno, finalmente lo importante también es determinar acá que cualquier episodio de violencia dentro de una organización escolar no necesariamente implica el desarrollo de una dinámica de bullying. Para que podamos hablar de bullying, además de tener estos 4 protagonistas que mencioné recién, tenemos que tener 4 tipos de violencia integradas. Obviamente tenemos que tener violencia física, que es todo lo que tiene que ver con el contacto y el maltrato físico y el acoso físico hacia otro. Una violencia verbal, que está desarrollada a través de los insultos y del maltrato oral hacia otro. Pero la dinámica de bullying tiene 2 violencias que son bastante silenciosas, que tienen que ver una con el acoso psicológico. El acoso psicológico es esa persecución silenciosa y sistemática que ejerce el matón sobre la víctima y que también la ejerce sobre el colaborador y sobre los testigos silenciosos que tienen mucho miedo y que no les queda más remedio que participar. Y después hay finalmente una 4ª violencia, que desde la formulación de este libro le diría que es la violencia más importante y es la que sustancialmente la diferencia de cualquier tensión entre fuertes y débiles que pueda desarrollarse dentro de una escuela, que es la violencia simbólica. La violencia simbólica es la segregación y la discriminación. Esta violencia, que está integrada por la segregación y la discriminación, es una violencia terrorífica, es una violencia espantosa porque es absolutamente muda e invisible y muy fácil de negar. Entonces, cuando la víctima intenta defenderse denunciando que es segregado o discriminado, al no haber ninguna marca concreta, se necesita de un adulto que observe claramente que eso se está desarrollando, porque en cuanto se convoque a ese matón que supuestamente está discriminando o segregando, obviamente el matón lo va a negar y no va a haber ninguna prueba para determinarlo. Por lo tanto, la violencia psicológica y la simbólica son las que cierran completamente el cuadro de lo que hace una dinámica de bullying, para diferenciarla de un contexto de tensión entre fuertes y débiles, que es de lo más habitual dentro de una organización escolar. Mi propuesta concreta es organizar un equipo de relevamiento de situaciones de acoso, que yo denomino ERSA, equipo de relevamiento de situaciones de acoso, que tiene que estar integrada por adultos, que pueden ser tutores, profesores, quienes estén interesados en la temática, deben capacitarse sobre este tema, y además ese equipo de relevamiento tiene que estar integrado también por alumnos. Los alumnos no van a tener en ese equipo de relevamiento poder de decisión, pero sí de participación y de aporte de información de lo que ocurre en cada grupo. ¿Por qué hay que organizar el equipo de relevamiento de situaciones de acoso? Porque hay que evitar el efecto sorpresa. El efecto sorpresa tiene que ver con lo siguiente. Es habitual que cuando un alumno se acerca a un docente a decirle que hay otro que lo está maltratando, acosando o persiguiendo, el docente con sorpresa diga, ¿pero quién, cómo, cuándo? También es habitual que cuando un padre o una madre se acercan a la escuela y le comentan al docente o al encargado, al director de estudios, que su hijo es víctima de maltrato, el responsable con quien se encuentra ese padre o esa madre en la escuela muestran una sorpresa al respecto de que no están enterados de que eso está ocurriendo. Ese es el efecto sorpresa. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos de evitar el efecto sorpresa
es que haya un equipo que esté trabajando sistemáticamente durante todo el año en un relevamiento de las situaciones de acoso, de maltrato, de persecución. Y esto tiene diferentes dinámicas. Una de las dinámicas que yo propongo es que haya una urna durante la semana para que todo aquel que sienta que se desarrolla dentro del aula alguna acción que requiere una denuncia, se pueda denunciar en esa urna de manera anónima y que el grupo escolar comience con una asamblea el lunes en la primera hora de clase y cierre con una asamblea el viernes en el último horario de su clase, sea la mañana, la tarde o vespertino, en cualquier nivel, ya sea inicial, primario, secundario o universitario, de tal modo que en esos espacios puedan asistir miembros del equipo de relevamiento para coordinar una dinámica que permita poner sobre la mesa cuáles son las situaciones de malestar que se están gestando dentro de ese grupo y que pueden llegar a generar a futuro una dinámica de bullying. Algo muy interesante que propone este planteo y esta estrategia es que el equipo de los adultos que integran el equipo de relevamiento de situaciones de acoso tienen periódicamente reuniones con los padres a quienes se los instruye sobre toda la dinámica, sobre lo que implica la dinámica de bullying, de tal manera que los padres también tengan recursos para poder ir observando la conducta de sus hijos, estén o no involucrados en una dinámica de bullying, y que eso les permita a ellos generar situaciones de prevención. Es decir, que el equipo de relevamiento de situaciones de acoso, este equipo ERSA, no solamente trabaja sobre la intervención directa sobre un problema, sino que también trabaja en función de una prevención. Prevención con los docentes capacitándolos, prevención con los chicos adelantándonos a posibles situaciones de acoso y prevención con los padres nutriéndolos de recursos para que puedan pensar situaciones que se viven en la familia y que a lo mejor proyectadas dentro de la escena escolar pueden transformarse en una dinámica de bullying. Sin duda estas jornadas van a tener una proyección muy importante gracias a la participación de la red latinoamericana en la organización, así que les estoy muy agradecido. Sin duda el mensaje para todos los profesionales que participaron de las jornadas y para los docentes que se acercaron, el mensaje es que efectivamente el bullying no es un conflicto. Estamos hablando de una violencia institucional cuando hablamos de bullying, y esto nos permite tener una clara convicción de que al no tratarse de un conflicto, sino de una violencia institucional, las estrategias de mediación no funcionan para este tipo de problemática. Por eso me parece que el mensaje más importante para los docentes y los profesionales que han participado de la jornada es que empiecen a pensar la temática del bullying en términos de violencia y no de conflicto.